8 AM. Marcelo Rojas, Diego Gutiérrez, Melissa Centurión comienzan el viaje de 2 horas por el globo terráqueo. Hacen check-in y te llevan al Mundial de Noticias. Vas a llegar a la final sabiendo todo lo que pasa en la Tierra. Hasta las 10 AM. Esto es Vuelta por el Universo. Por Vorterix Mar del Plata. Hola mundo, buenos días, buenas tardes, buenas noches, según en qué lugar del planeta te encuentres, aquí estamos una vez más dando una vuelta por el universo, la vuelta por el mundo de las noticias y de la música hasta las 10 de la mañana en Vorterix Mar del Plata 104.5. Me escucho muy bajo, no sé si me puedes dar un poquito más de retorno desde allá. ¿No hay de allá? Bueno, ahora... Sí, pero yo me escucho muy bajito acá. Bueno, les decimos que nos pueden escuchar y ver a través de www.vorterixmdq.com.ar, que hay una app que es Vorterix MDQ. Nos comunicamos, nos mensajeamos a través del 223-548-1045. En la operación técnica y puesta en el aire, Ezequiel Martel. Vos, se quedó sin oxígeno. Hola, ahí estamos. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Te veo a full con Aldo Civi. Bancando que se revirtió la racha. Vos sabés que fue recontra sorpresivo ese resultado. Nadie esperaba que Aldo Civi ganara 2-0 en la Paternal. Tremendo. ¿Va a estar el análisis en Póker de Haces? Olvídate. Yo ya tengo una teoría, pero la voy a tirar el lunes. Ahora vamos a hablar del mundo. Dale. Que está entretenido. Bueno, hoy ausente con aviso Melissa Centurión. Si llegan a escuchar algunos gritos, son los gritos del dolor, los gritos del silencio, decía la película, ¿no? Bueno, nuestra compañera fue a competir, está compitiendo en artes marciales, ¿no? ¿Cómo te va, Diego Gutiérrez? Muy buenos Buen días. día. Muy buenos días a toda la audiencia. Sí, nuestra compañera se ha ido a la costa, a algún lugar de la costa el cual no recuerdo, pero a competir en Jiu-Jitsu por primera vez en su vida. Bueno, le deseamos la mejor a Melissa. Si nos está escuchando, le deseamos muchos éxitos porque creo que en este momento o ya llegó o está en camino por la ruta.
Bien, bueno, si escuchan algún lamento de politólogo, es Melissa que se está fajando en Jiu-Jitsu, Sí, sí. en Gese. Bueno, lo mejor para ella. Bueno, muchas cosas han pasado esta semana, ni hablar de todo lo que está pasando en el país. La verdad que es un país que está con la mecha muy corta, con el asfalto muy caliente y, bueno, no vamos a detenernos en eso porque no hacemos actualidad nacional, pero de vez en cuando algún palito sale. algún teléfono podemos levantar. Sí. Bien, muchas cosas han pasado esta semana también en el mundo, ¿no? Bueno, el tema de Portugal, la caída del gobierno del primer ministro Montenegro, que no es el sheriff de esta ciudad. Es Luis Montenegro. Sí, más de uno se ilusionó. Pero también tenemos que decir que siguen las negociaciones. Vamos a ver de quién depende la negociación para que termine la guerra de Ucrania. ¿Depende de Putin o depende de Trump? ¿Depende de Trump o depende de Putin? Bueno, eso lo vamos a estar analizando también. Como así también que hay un nuevo secretario general de la OEA, que ha también traído mucha discusión, mucha polémica allí en Washington. Y también, por supuesto, Diego Gutiérrez después, en la contratapa, nos va a estar hablando de las elecciones en Groenlandia. En Groenlandia, Un territorio... ¿Quién iba a decir que algún día íbamos a estar hablando de las elecciones en Groenlandia? ¿Y quién iba a decir, no? Que Estados Unidos, ¿no? Iba a poner la ficha en Groenlandia, ¿no? Sí. Hoy la política internacional transcurre según los ánimos de Estados Unidos y de Donald Trump. Todas las semanas tenemos 1000 cosas para hablar de lo que pasa en Europa, de lo que pasa con los aranceles, de la guerra comercial con China también, bueno, de todo. Bueno, le pedimos a nuestro honorable operador la cortina de presentación, porque lo primero que hacemos siempre es hablar de los títulos. Estados Unidos, el canciller de Surinam, Albert Randin, es el nuevo jefe de la OEA y Estados Unidos advierte sobre la influencia de China. ¿Es Randin o Randin? ¿Es Randin? Es Randin, digámoslo. Randin, vamos a decirle Randin. ¿Qué perfil tiene Randin, el nuevo secretario general de la OEA, que reemplaza al saliente Luis Almagro? ¿Por qué no se pudo imponer un delfín de Trump llamado Rubén Ramírez Lescano? ¿Brasil y Uruguay le soltaron la mano al candidato perdedor? ¿Qué mirada tiene el nuevo secretario Randin de la OEA? Invasión rusa a Ucrania. Putin pone en duda la tregua y exige negociar condiciones con Ucrania. Vladimir enfría la posibilidad de una tregua en la guerra y le pone presión directa a Trump. Avance ruso en la batalla crucial por el Kursk. Kiev ¿podría utilizar la tregua para rearmarse? ¿Qué escenarios puede considerar Moscú? ¿Hasta dónde Washington puede presionar a Rusia para que acepte la tregua negociada con Ucrania? ¿A qué juega Trump con reponer la ayuda militar y la inteligencia en Ucrania? Estados Unidos, después de 50 días en el poder, ¿cómo está Trump en las encuestas? ¿Cómo han impactado sus medidas en el país? ¿Qué decisiones despiertan resistencia? ¿En qué se equivocó y en qué acertó según los norteamericanos?
¿Los aranceles de Trump ponen a prueba el orden económico mundial? ¿Por qué insiste en la guerra comercial? ¿Qué costos políticos está dispuesto a pagar Trump por mantener la relación con Elon Musk? ¿Se complejiza la economía norteamericana con los aranceles, el ajuste y los migrantes? Bueno, me agarraste de sorpresa. Estamos esperando la comunicación con el entrevistado de hoy. Seguramente en algunos minutos la vamos a tener. Ahí ya está casi comunicándose. A ver si... Bueno, ahora sí, estaba acomodándome un poco el audio, el retorno, porque me estaba escuchando un poco bajo. Y encima, viste que estoy con esta garraspera del frío de la mañana, que uno está acostumbrado al calor. Ah, sí, ha cambiado mucho el clima. Sí. El espíritu de Louis Armstrong ha bajado a la nave de Vorterix. Bueno, avísame cuando estemos, ¿sí? ¿Seguimos? Bueno. Sí, bueno, vamos a hablar de un país del cual no se habla casi nunca de política internacional, que es Portugal, salvo cuando hay alguna caída de un gobierno, que viene siendo bastante habitual. Ya es el tercer gobierno que cae en pocos años. La última vez había sido Antonio Costa en el año 2023 por un caso de corrupción, y hoy es Luis Montenegro, a quien también se asocia un caso de corrupción. Bueno, vamos a decir que fue rechazado con los votos del Partido Socialista por Chega en la extrema derecha y la extrema izquierda. Lo concreto es que ha sido el gobierno más efímero, ¿no? Se ha durado un año. Más corto que ha tenido Portugal. Sí. Y son gobiernos en minoría que tienen una fragilidad importante y ante cualquier crisis de esta terminan cayendo. Sí, es el segundo gobierno en caer en una moción de confianza. ¿Sí? Claro, porque Antonio Costa había renunciado, él renunció a su cargo, él no había sido afectado directamente por esta crisis que se suscitó en el 2023, pero bueno, hoy Antonio Costa es el presidente del Consejo de Europa. Bueno, se dice que ha habido arreglos y estiman que no era el gobierno quien debía fijar las reglas. Bueno, lo concreto es que va a haber elecciones entre el 11 y el 18 del 18 de mayo. De mayo. En este caso, Montenegro, que ya había superado dos mociones de censura, hizo saber que sería candidato a su propia sucesión. Pero la actual situación irrita a la mayor parte de los analistas políticos. Y bueno, hay que ver también cómo va, digamos, a funcionar el electorado portugués, ¿no? Sí, porque aparte estamos en un auge de las extremas derechas que de a poquito se van posicionando, van subiendo en las encuestas, van subiendo en las elecciones y van ganando terreno para formar gobiernos, pero bueno, por ahora, por ejemplo, Francia y Alemania pudieron imponer estos cordones sanitarios que aíslan un poco a estas extremas derechas que están cerca de llegar a los gobiernos en algunos casos. Bueno, pero lo vamos a recibir a él, seguramente está conectado desde Portugal, un importante politólogo argentino, que lo vamos a recibir del otro lado de la línea, del otro lado de la pantalla, a Andrés Malamud. ¿Cómo te va, Andrés? Buen mediodía para vos, buen día para nosotros. Marcelo Rojas te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Marcelo? Diego, buenos días. Gracias por llamar. No, gracias a vos por aceptar este convite. Perdoná que estoy con una garraspera, me agarró el frío de la mañana. Ha bajado Louis Armstrong a la nave de Vorterix. Bueno, queda bien aquí. Bueno, muchas gracias. Bueno, estábamos hablando recién con Diego de uno de los gobiernos más efímeros del país donde vos residís, de Portugal. Portugal se ha quedado sin gobierno. Y me llamó la atención un analista político que dice: los portugueses no quieren elecciones y mucho menos una campaña electoral. Los portugueses quieren que se terminen las horas de espera en las urgencias de los hospitales o en el médico generalista
y que sus hijos tengan jornadas completas de clase. ¿Cómo está la situación económica social allí en Portugal? Les cuento, pero antes me gustaría destacar que debe ser raro para ustedes hablar de la caída de Montenegro, ¿verdad? Porque es algo Claro, que tienen común Portugal y Mar del Plata. Vos sabés que cuando hablábamos de Montenegro, mucha gente se asustó, dijeron aquí en la ciudad, nos quedamos sin intendente. No, el Acusación de intendente. censura. No, es el sí, Montenegro. no, está agarrado como catarro de Vasco Montenegro acá. Bueno, la situación en Portugal no es mala. Números, 6% de desempleo. Es una cantidad apreciable. En general el desempleo nunca baja del 4%. Cuando hay menos del 4% del desempleo significa que no hay capacidad de cubrir los puestos de trabajo. 6% está muy bien. El crecimiento en Portugal es uno de los más altos de Europa, siendo no muy alto, porque acá en Europa 2% es considerado un montón. El bienestar en Portugal es bastante alto también, no porque los salarios sean altos, no lo son, pero los precios son bajos, salvo la inmobiliaria. Vivir en Portugal se volvió muy caro cuando uno no es propietario. Comprar es carísimo, alquilar es muy caro. Lisboa, sobre todo, es una ciudad que está casi como Madrid, París e incluso Londres. A nivel inmobiliario, otra vez, comer es mucho más barato. Y después tiene todas las ventajas de un país del sur de Europa. Buen clima, buena gastronomía, buena sociabilidad. Así que ese comentario que ustedes hacían no está tan lejos de la realidad. La política portuguesa es aburrida. No hay grandes catástrofes, no hay grandes emociones, y los portugueses lo que quieren es que les resuelvan los problemas de la vida cotidiana, concretos. Algunos de ellos son las colas en los servicios públicos. La burocracia portuguesa es lenta. Y otro es el precio inmobiliario. Los políticos, como no hay catástrofe y están lejos de Moscú, se la pasan jugando a la política. En vez de tomar decisiones relevantes sobre el aumento del bienestar o la defensa ante posibles ataques, lo que están haciendo es caer. Este gobierno duró 11 meses, el anterior había durado 2 años, el anterior también 2 años, cuando el periodo esperado son 4 años. Así que lo que hay es pequeñas luchas, pequeñas disputas intestinas, que además se ven permitidas. Diego recién hablaba de la xenofobia, de las extremas derechas. La extrema derecha portuguesa es muy particular, porque la inmigración en Portugal es muy particular. ¿Por qué es particular? Porque es lusófona y mayormente cristiana. Los inmigrantes en Portugal son brasileños, son caboverdianos, hablan el idioma, comparten la religión. Entonces es muy difícil tomarlos como el otro, como si fueran argelinos en Francia o turcos en Alemania. Y entonces, además, muchos brasileños son bolsonaristas, votan a la extrema derecha en Portugal, lo que torna a la extrema derecha difícilmente xenófoba. No pueden ser anti-inmigrantes, no pueden ser anti-extranjeros. Entonces se la agarran con los gitanos, que son una hiperminoría portuguesa. La política en Portugal es diferente al resto, las extremas son diferentes al resto, todo en Portugal es más moderado. Sí, es cierto, es algo de lo que veníamos hablando y que nunca se habla de la política portuguesa, salvo cuando cae un gobierno. Y que cuando cae un gobierno no cae por una cuestión económica, sino que cae por alguna causa de sospechas de corrupción de su gobierno. Lo que a mí me parecía siempre muy particular de Portugal. Y después algo que sí por ahí comparte Portugal algunas centroderechas, y que quería saber cómo lo veías, era el crecimiento en la juventud por ahí de esta extrema derecha de Chega, que había tenido bastante aceptación dentro de la juventud en Portugal. ¿Sigue siendo así? Sí, es bastante así. En parte porque el líder de Chega es más joven, o relativamente más joven que los líderes de los partidos tradicionales, y es un ex comentarista deportivo. Es alguien que viene del mundo popular. No es un bruto. Tiene un doctorado en Derecho en una universidad irlandesa de hace 20 años, con una tesis a favor de la inmigración. Escúchense esta. El tipo que está supuestamente en contra de todo lo que viene de afuera de Portugal, se fue a estudiar a Irlanda, un doctorado, lo consiguió con una tesis mediocre, pero aprobada, a favor de la inmigración, de cómo hay que regularla. Pero como él después hizo campaña política, pidió un embargo. Su tesis no es de acceso público. Uno tiene que ir a la universidad y ahí te dan acceso a la biblioteca y la puedes leer, pero no la puedes copiar. Pero igual el título y el abstract están en internet, así que uno puede enterarse de qué escribía este tipo cuando trabajaba de otra cosa. Lo que estamos viendo es que los políticos son escandinavos. Lo que vos decías, Diego, caen por problemas de gestión ética. Ni siquiera, uno a veces exagera, ni siquiera corrupción, sino conflicto de intereses y tráfico de influencias. No es que se llenan el bolsillo,
es que abren la puerta a conocidos para que hagan negocios que en cualquier caso alguien haría, no que se llevan una ganancia extraordinaria. Hay dos tipos de corrupción en el mundo. Una es la coima y otra es el acomodo. En casi todos los países del mundo, cuanto más de una, más de la otra. Portugal es una excepción. Es uno de los pocos países del mundo en que hay poca coima y mucho acomodo. Si vos tenés contactos, si vos tenés familia, si vos tenés amigos, tenés la vida facilitada. Pero nadie se pone plata en el bolsillo por eso. Y sin embargo los gobiernos caen porque tienen un nivel de tolerancia relativamente bajo para este tipo de escándalos. El actual gobierno de Montenegro cayó porque el tipo cobraba una especie de sueldo adicional de una empresa privada que era concesionaria del Estado. ¿De cuánto? 4.500 euros por mes. Pero acá los salarios son tan bajos que es lo mismo que él cobra como primer ministro. Así que le duplicaban el sueldo. Una empresa privada que tiene concesiones con el Estado. ¿Ganó la concesión por contratar al primer ministro? No, la tenía de antes. Quizás le hubiera favorecido la renovación. Es todo muy desprolijo, es todo algo que no se debe hacer. Pero no es necesariamente plata en el bolsillo. Es algo que en Suecia y en Dinamarca llevarían a la salida de la política. Acá llevan a la caída del gobierno, pero no a la prisión, porque no hay delito efectivo. Bien. Te cambio un poco de tema, vamos a hacer un recorrido por el mundo. Digo, sé que manejás varios temas y sos muy práctico a la hora de explicarlo y me encanta, porque cuanto más didáctico sos, más entiende la gente. Digo, desde el 20 de enero en adelante, digo, asumió Donald Trump, digo, bueno, el desquicio y el desenfado recargado más que Matrix, ¿no? Bueno, con respecto a Trump, digo, ¿cómo han impactado sus medidas en el país? ¿Qué decisiones despiertan resistencia? Digo, ¿en qué se equivocó y en qué acertó después de 50 días en el poder? Genial. Te lo contesto con datos, para que nuestra opinión no contamine el análisis. Si uno mira el gráfico de la bolsa en Estados Unidos durante su primer mandato, el gráfico de la bolsa en estos 2 meses de gobierno de Trump, ve el efecto opuesto. Cuando Trump asume la primera vez, en 2016, 2017, la bolsa se dispara. Y durante todo su mandato, los ricos ganan plata. Ahora Trump asumió hace 2 meses y la bolsa se hundió. Trump tiene que vender Teslas en la Casa Blanca porque la empresa de Elon Musk se está yendo al tacho. La gente, en parte por desconfianza económica y en parte por revancha política, lo que está haciendo es dejar de invertir, dejar de comprar, sacar la plata, no comprar los autos. No solamente de Musk, ahí hay parte de una revancha. Es la economía en general la que está sufriendo en Estados Unidos. Así que no lo decimos nosotros, no son los comunistas los que se quejan, es el mercado. La bolsa es clara. El primer mandato de Trump era todo a favor, el segundo mandato de Trump es incertidumbre y pérdida. Ahora, después viene lo demás, la persecución a las universidades, el desfinanciamiento. Pero esto que quería marcar son números, y son números con los que votan los capitalistas. Ahora te pregunto, Andrés, digo, ¿qué costo político está pagando Trump por mantener este noviazgo con Elon Musk? Por ahora no sabemos. ¿Por qué no sabemos? Porque es como Milei en Argentina. Hace algo que polariza. Entonces, eso mismo que hizo, en algunos casos significa que la gente lo apoya más y en otros que otra gente lo apoya menos. Trump y Milei son personas que no te dejan a nadie en el medio. Entonces, la misma política tiene efectos opuestos en función de la audiencia. A los apoyantes los galvaniza y a los opositores también. Y esos apoyantes y opositores, tanto en Argentina como en Estados Unidos, están distribuidos, están concentrados asimétricamente. ¿Qué significa esto? Milei no tiene mucho apoyo en la capital, salió tercero, pero tiene mucho apoyo en el interior, ganó 16 provincias. Trump es igual, no tiene mucho apoyo en las costas. Si vos vas a Nueva York o a San Francisco, es difícil que te encuentres con un trumpista. Ahora, si vos vas al centro de Estados Unidos, es difícil que te encuentres con alguien que no lo apoya. Así que recién vamos a saber qué impacto político tiene esto cuando se hagan encuestas, estudios de opinión localizados, diferentes, y después se saque la media nacional. Claro. Pero como ellos votan con un sistema muy federal, tampoco nos sirve para prever el resultado electoral. Porque ellos tienen el sistema por el cual, cuando se hagan las presidenciales, el que gana por un voto en un estado se lleva a todos los electores de ese estado. Claro. Bueno, yo te llevo de vuelta a Portugal, te traigo de vuelta a Portugal,
Y quería saber las perspectivas para para las próximas elecciones, porque tenés el partido, o los dos últimos gobiernos que cayeron más o menos por lo mismo y que eran los que estaban primeros en las encuestas. Y el tercero es Llega. Entonces digo, ¿qué se puede esperar para las elecciones del 18 de mayo? Bien, nos basamos en el pasado, que son los números que tenemos. El último año hubo 2 elecciones. Las generales, que produjeron este gobierno, y las europeas. En las elecciones generales, los 2 partidos tradicionales, que se llaman PS y PSD, centro-izquierda, centro-derecha, sacaron 28% cada uno. Y Llega, la extrema derecha, sacó 18. 28, 28, 18. Después se vota europeas. Y ahí el resultado es, Llega saca el 9, la mitad. ¿Por qué? Porque su gran líder ya había sido candidato al Parlamento Nacional. Entonces pusieron a cualquiera para el Parlamento Europeo. El liderazgo es fundamental para entender el resultado. Y todavía no sabemos quiénes van a ser los candidatos. En realidad, sabemos quiénes van a ser los candidatos. Pero tenemos que ver qué chance piensa la gente que tienen esos candidatos de efectivamente formar gobierno. Por ahora la base que tenemos para proyectar el próximo resultado es 28, 28, 18. Las últimas encuestas dicen, el actual gobierno baja en la consideración de la gente, porque manejó mal la crisis. El Partido Socialista, que era el gobierno anterior, sube ligeramente. Pero todavía estamos dentro del margen de error. Y ninguno tendría mayoría absoluta. Y este es el gran problema. Son 3 partidos que difícilmente constituyan una coalición entre ellos, pero sin una coalición no forman mayoría. Por lo tanto, están a tiro de desconfianza, moción de desconfianza, que es un voto de censura al Parlamento que te puede tirar al próximo gobierno otra vez. El temor en Portugal es que se haya abierto la puerta a un ciclo de inestabilidad. No importa quién gane, va a durar poco. ¿Está siguiendo de cerca el tema Siria? Sí, se puede decir, desde la falta de especialización. No soy un experto en Siria, pero acompaño lo que pasa en Medio Oriente. Ahora digo, tras el derramamiento de sangre que hubo hace unas semanas atrás, que mataron como 800 personas, que eran la minoría alauita, era, ¿no? Sí, alauita. Bueno, digo, este nuevo presidente, digo, que quiere vender una imagen de una versión ayornada de Gandhi, digo, ¿va a poder unir a su país? Digo, porque este hombre era un violento, digo, pertenecía a Al-Qaeda. Al-Qaeda justamente no fuman la pipa de la paz. Sin embargo, este presidente provisional quiere unificar el país. Lo ves de traje, ¿no? El tipo muy moderado, muy pragmático. Digo, ¿van a entender el mensaje las minorías rebeldes que están acostumbradas a la violencia? Porque para ellos es como ir a comprar un kilo de pan todos los días, ¿no? Esto de ejercer la violencia diaria. ¿La tiene difícil el presidente de Siria? Muy difícil. Porque no es un problema de liderazgo ahí. Es un problema de constitución del Estado. El Estado es una organización política que reclama el monopolio de la violencia en un territorio determinado. En Siria no existe el Estado porque hay diferentes fracciones del territorio, claro, controladas por diferentes facciones políticas desde hace mucho tiempo. Están los kurdos, por un lado, están las zonas dominadas por Estados Unidos, están las zonas alrededor de las bases rusas, y están los faccionalismos religiosos. Una característica del régimen anterior, de Bashar el-Assad, es que gobernaba una minoría étnico-religiosa, y es la minoría que está sufriendo ahora la represión por parte de los que tomaron el poder después de tanto tiempo. Así que puede ser que el actual presidente de Siria se haya convertido efectivamente a la administración pacífica. Pero aún si esto es verdad, y no tenemos garantías de que lo sea, gobernar Siria es prácticamente imposible. No hay con qué. Imagínate que vos estás en Argentina y tenés milicias que en el noroeste campan por la suya. Tucumán, Catamarca, La Rioja están en manos de otra religión, de otra etnia, de gente que tiene su propia policía, que están armados y en algunos casos hasta hablan un idioma diferente del tuyo. ¿Por qué razón van a confiar en un presidente en Buenos Aires que les promete que va a gobernar para todos? Es un país muy dividido, muy fragmentado, en el cual el Estado no tiene poder homogéneo en todo el territorio. Así que, de nuevo, aunque el presidente tenga las mejores intenciones, las garantías de éxito no existen. Te llevo al tema de la guerra entre Rusia y Ucrania. Digo, ¿quién va a poder tener la llave para destrabar este conflicto? Digo, porque Putin ahora está jugando a que si acepta o no acepta la tregua, le tiró la presión a Donald Trump, Trump se metió como mediador. Bueno, vimos el destrato que tuvo Zelensky, ¿no?, en la Casa Blanca. Ahora parece ser que le devuelve la ayuda militar y la inteligencia a Ucrania.
están jugando permanentemente con este tema y por allí también apareció Europa con una propuesta de paz. Digo, ¿quién es en definitiva el que tiene la sartén por el mango? ¿Es Putin? No, es Estados Unidos. Tanto en Medio Oriente como en Ucrania, el que puede decidir el resultado es Estados Unidos. Pero ahora lo relativizo. Lo que puede decidir es quién pierde. Estados Unidos le retira el poder a Ucrania o le retira el apoyo a Israel y se termina la guerra. Israel no puede hacer la guerra sin Estados Unidos. Ucrania tampoco. Europa sola no puede sostener la guerra sin Estados Todavía Unidos. no. Definitivamente todavía no. Pretende hacerlo dentro de un tiempo, pero estos 2 años no alcanzaron, no solo para armarse, no producen suficientes municiones, suficientes proyectiles de artillería antiaérea. No manejan la logística, la inteligencia y la vigilancia que les provee Estados Unidos en la OTAN. Y Estados Unidos, Europa todavía no está en condiciones de sustituir a Estados Unidos. Quizás en 2 años lo esté, sobre todo porque Alemania tiene un plan para rearmarse ahora, y Alemania es el país que importa. Alemania, Francia y Gran Bretaña, pero Francia y Gran Bretaña ya están armados. La diferencia la va a hacer Alemania. Pero hoy Estados Unidos sigue mandando. Estados Unidos como Estado y Estados Unidos como sede tecnológica, porque Elon Musk decide sobre los satélites y no el gobierno americano. Hay una privatización del espacio, una privatización de la guerra como no se veía desde el siglo XIX, cuando era una compañía privada la que colonizaba la India en nombre de Gran Bretaña. Así que Estados Unidos sigue teniendo las cartas para definir quién pierde, no Bien. para resolver quién gana. Bien. Pero evitó que Putin ganase la guerra durante casi 3 años. Bien. Ahora puede dejarlo ganar. Te pregunto, Zelensky, ¿va a ganar algo o se queda con las manos vacías? Hasta que Estados Unidos se metió, fíjate qué paradoja, no le estaba yendo muy bien ni le estaba yendo muy mal. Pero si perdía era culpa suya. A partir de este momento, él puede decir, hice lo que pude, resistí 3 años, resistimos los ucranianos 3 años. Y tuvimos que ceder cuando nos sacaron la alfombra, cuando nos sacaron el tablón y nos hundimos en el mar. La culpa no es nuestra. Así que, paradójicamente, que Trump lo haya abandonado, le puede servir a Zelensky para decir, el orgullo ucraniano está vivo. Solo perdimos cuando nos dejamos solos, cuando nos dejaron solos, y así todo mantuvimos 80% del territorio consolidando la identidad nacional. Y esto es importante. Ucrania es un país al que Rusia a veces le niega el derecho a existir, porque la propia nación rusa nace en Kiev hace centurias, hace muchos siglos. Y buena parte de los ucranianos hablan ruso como lengua materna, empezando por Zelensky. Zelensky es alguien para quien el ruso es la lengua materna, ahora habla ucraniano, naturalmente. El 80% del territorio que logren mantener a partir de ahora va a odiar a Rusia por encima de nada. Así que Ucrania va a quedar más chica, pero más fuerte identitariamente. ¿Visualizás alguna salida en Venezuela? Se terminó la democracia en Venezuela, porque por un momento creíamos que Corina Machado y Urrutia González estaban haciendo fuerza, resistieron de una manera heroica, mucha gente que fue secuestrada, torturada, desaparecida. Maduro está más recargado que nunca, está más vivo que nunca, está con mucho más poder de lo que supuestamente tenía antes de enero. Más poder no te diría, hay menos poder enfrente. Y recién hablábamos de paradojas. Te cuento la paradoja del fracaso. Cuba es otra paradoja del fracaso. ¿Qué es el fracaso? La pobreza. Cuba y Venezuela son países donde la mayoría de la gente no vive bien. Para ni hablar del autoritarismo, porque hay gente a la que le gusta el sistema. Hablemos simplemente de calidad de vida, es mala. ¿Cuándo empiezan a estabilizarse esas economías? Cuando expulsan población. Porque entonces la población expulsada trabaja en otros lados y manda remesas para casa. Parte de la recuperación económica en Cuba y en Venezuela que les permite flotar se debe a la plata que viene de afuera por la gente que se tuvo que ir, por las buenas o por las malas. De Venezuela en la última década se fue entre el 20 y el 25% de la población, 8 millones de personas. Son aquellos más motivados, autoseleccionados para buscar una vida diferente. Esa gente manda plata y con esa plata Venezuela sobrevive, siendo una catástrofe económica. Acá vuelvo a un análisis estructural. Independientemente de si el presidente de Siria es bueno o malo, en Siria no hay Estado como para garantizar el control del territorio. Independientemente de si en Venezuela hay o no democracia, que no hay condiciones para que vivan decentemente con la estructura económica destruida que tienen. En parte porque el régimen de Maduro destruyó lo poco que había, en parte porque Venezuela dependía del petróleo.
Y existe una maldición del petróleo. En realidad es la maldición de los recursos. Los países que tienen un único recurso exportable, sea petróleo, diamantes, oro, son casi siempre autocracias subdesarrolladas. Hay un mecanismo económico que se llama enfermedad holandesa, que lo que hace es sobrevalorizar la moneda nacional y por lo tanto tornar no exportable el resto de los productos de un país. Así que Venezuela estaba condenada por el petróleo. Después vino el régimen autoritario y la hundió un poquito más. Después vino la emigración masiva y le permitió mantenerse a flote. Hoy la democracia no tiene mucha chance, porque buena parte de los que votarían por la democracia y la sostendrían no viven más en Venezuela. Bueno, y por último, para cerrar, digo, ¿cómo lo ves a Lula en la tercera presidencia? Yo no veo ese Lula fuerte de la primera y la segunda, lo he visto muy lento de reflejos, muy dubitativo a la hora de tomar posturas políticas, sobre todo lo que pasó en Venezuela. Digo, ¿cómo ves el tercer mandato de Lula hoy? Muy oportuna esa pregunta, porque justo ayer publiqué un artículo en la revista El Sebri. Y no la leí, mira, fui evidente, no la leí. Me encanta, junto con otros dos politólogos, uno argentino y uno brasileño, que comparamos a Lula 3, Lula actual, con Lula 1 y Lula 2 en la política exterior. Y lo que nosotros medimos es sobreexpansión. ¿Cuánto fue la política de Lula 1 y Lula 2, y Lula 2 más ambiciosa de lo que los recursos de Brasil permitían? Y mostramos que fue demasiado ambiciosa, que abrió demasiadas embajadas, reclutó demasiados diplomáticos, envió muchas tropas de peacekeeping, que no estaba mal para una visión protagónica de Brasil en el exterior. Lula 3 es mucho menos ambicioso. Bolsonaro cerró embajadas y Lula reabrió una. Bolsonaro cierra 8, Lula reabre una. Peacekeepers, es decir, soldados que van afuera, también hay muchos menos. Brasil se está comportando ahora con mucha menos ambición. Nuestra pregunta es, ¿a qué se debe? Y hay 3 posibles respuestas. Primero, Brasil está más débil. Segundo, el mundo está más complicado. Tercero, Lula aprendió que no sirve sobreexpandirse o está más viejo. Hay un poco de todo, pero lo de Lula no es tan relevante como lo anterior. Brasil es más débil porque su PBI per cápita disminuye en proporción al resto del mundo, no crece. Perdón, Brasil crece, pero crece menos que el resto del mundo. Claro. Y segundo, porque el mundo está mucho más complicado. Brasil es una potencia ambiental, pero el mundo está en guerra convencional y guerra comercial, entonces el ambiente pesa menos. Entonces Lula mantiene algunas expectativas de protagonismo mundial, pero no tiene el instrumento. Brasil hoy es un auto más chiquito que hace 10 o 20 años y el mundo está con rutas en mucho peor estado. Así que aún si Lula tiene razón o aún si Lula se equivoca, lo que está pasando no es su responsabilidad. Ojalá nos podamos ver más seguido. Sé que sos un tipo con muchos compromisos, con mucho trabajo, que a veces estás acá en Argentina, después estás allá en Portugal. La verdad que son tan ricos, son tan enriquecedores los conversatorios con vos, que, viste, hablamos de un montón de quilombos en el mundo y lo explicás de una manera tan linda, tan sencilla, que lo entiende hasta el más neófito de todos. Así que bueno... Te agradezco, me alegro mucho. Yo necesito simplificar para entender. Y una vez que entendí, trato de transmitir. Pero la simplificación es algo que necesito yo mismo, porque el mundo es demasiado complejo para leerlo sin resolver esas pequeñas cosas que nos hacen la vida difícil. Bueno, te felicito. Sabes que te admiro muchísimo. Y cuando Diego me dijo, che, ¿sabes a quién vamos a entrevistar? Andrés Malamud. Le digo, por favor, le digo. Me encantaría hablar con él las 2 horas de programa. Te mando un abrazo grande. Como siempre, te admiro mucho, te sigo siempre. Y cada vez que apareces en algún programa, me encantó el reportaje delicioso que te hizo Novarecio en La Nación Más. Qué lindo ese íntimo que hicieron los dos. Abrazo grande. A disposición. A la distancia. Gracias, muchas querido. Gracias, Andrés. Bueno, la palabra de un importante politólogo argentino que vive en Portugal, porque su mujer es portuguesa, ¿no? Estuvo en el gobierno de Portugal la mujer, ¿no? Exactamente, sí. Y bueno, eso que remarcabas vos, que tenía que ver con la simplificación, eso lo hace, la verdad, que extraordinariamente bien. No, muy bien. Viste, me hace acordar de esos docentes cuando te están explicando una materia que
te motiva hasta el que no, de repente, por ahí tiene interés en escuchar o le Sí, gusta porque esa aparte materia. es simpático, tiene algunas salidas, algunos giros Sí, sí. como graciosos para explicar las cosas, y es como una especie de mapa conceptual que va tirando, y Tal eso te lo cual. hace bastante más fácil. Ujú. Bueno, ¿con qué nos vamos con el primer momento Bueno, y musical? obviamente nos vamos a ir con una música, con una canción de Portugal, una cantante muy joven, Bárbara Bandeira, con la canción Fumaça.